Bueno, César es abogado y estás representando a los 3 policías de la comisaría primera. Estoy representando a la sargento Campos, a la sargento Astrada y al policía Bortolotti, que estaba designado para lo que es Imaginaria. Campos estaba como ayudante de guardia y Astrada estaba como oficial de guardia. Claro. A Bortolotti le caen todas las miradas porque era la persona que tenía que estar vigilando, ¿no? Que esto, claro, justamente la persona que está Imaginaria es la policía que tiene que estar verificando que el detenido se encuentre en buen estado de salud. Claro. Esto, César, yo no sé si lo conoces bien, pero para trasladárselo a la audiencia, el Imaginaria es una persona que está pegado a la ventanita de la reja del calabozo mirando qué pasa dentro del calabozo o es otra función. Contanos de qué se trata. No, la persona de Imaginaria, primero que no figura, no hay ley, no hay legislación que determine cuál es la función de la Imaginaria. Con lo cual hay que recurrir a las órdenes impartidas verbalmente por el superior, en este caso el comisario García, que designa los puestos que cada uno de los oficiales de policía deben cómo tienen que manejarse y cuál es la función. Pero se entiende que la función de Imaginaria es que esa persona que está a disposición y próximo a los calabozos para evitar que, si hubiera una pelea, dar intervención a sus superiores. Dar aviso, claro. Claro, abrir el calabozo y parar esa pelea. Si hay una persona que quiere autolastimarse, lo mismo. Si hay una persona que requiere agua, lo mismo. Si hay una persona que quiere ir al baño, lo mismo. ¿Qué dice tu defendido? ¿Qué pasó en este caso? Bortolotti estaba de Imaginaria, el aprehendido ingresa a las 2:50 de la madrugada del día 23. Y a eso, o aproximadamente a las 4:14, Bortolotti había estado hablando porque no había más aprendido que Tamame. Había estado hablando con él, tratando de calmarlo porque el señor Tamame estaba con un estado de exaltación, de euforia y de violencia que traía desde la aprehensión y que, bueno, estaba bajando un poco los decibeles. Así que le pide un cigarrillo. Bortolotti va a buscar un cigarrillo a lo que es la guardia. Cuando vuelve encuentra el cuadro de que Tamame se había colgado con una prenda de vestir, específicamente con el buzo, hizo como una especie de soga y en posición semi suspendido se encontraba Tamame. Inmediatamente le da aviso al oficial de guardia, viene el oficial de guardia con la llave, abren el calabozo, lo descuelgan y el mismo Bortolotti es el que hace RCP mientras van llamando a la ambulancia. La temperatura de Tamame no era fría, fueron minutos, 2 minutos, sí. No 20 minutos, 2 minutos. No sé si corresponde ir a buscar un cigarrillo o no, pero pasó. Pero ir a buscar un cigarrillo y volver, insume en la comisaría... 3 minutos. 1 minuto, 2 minutos. 3 minutos, 4. ¿Y es un tiempo suficiente? Sí, en ese impasse es que, obviamente, cuando se lo pidió ya lo había preparado, Tamame, y su ideación suicida ya estaba, y su altar suicida ya estaba preestablecido. Eso, con lo cual ¿cómo es posible dentro del calabozo? Con las rejas superiores. ¿De la puerta? Sí, de la puerta. No necesariamente tiene que estar a una altura. La mayoría de los suicidios se realizan en posición parado. Simplemente la persona se deja caer y la propia compresión en el cuello y ante la ausencia de oxígeno, el cerebro uno hace que se desmaye. Y ahí eso es lo que pasó. Cuando Bortolotti regresa, que lo descuelgan, le empiezan a hacer RCP, se encontraba Tamame en posibilidad de poder recobrar la vida. Llaman a la ambulancia, viene la ambulancia y ingresó personal médico, lo reemplaza Bortolotti, siguen haciendo RCP hasta que ven que no hay pulso y que no hay recuperación posible y lo declaran óbito. Hay una inconsistencia acá entre esta exposición y lo que declara la pareja de Gonzalo Tamame, que hoy nos decía al aire que no tenía buzo, que tenía una remera deportiva blanca solamente, que no tenía buzo. Entonces, ¿de dónde aparece este buzo con el cual se cuelga? Es la pregunta. Para aclarar dudas y para
generar lucidez en esto, no a la pareja de Tamame, o a la expareja de Tamame, o a los familiares de este chico, porque obviamente hay que tener el respeto a una persona que ha fallecido. Hay cámaras en la comisaría primera. Desde la puerta hasta el calabozo hay cámaras. Con lo cual, el ingreso está registrado. Está registrado en qué condiciones ingresa, con qué vestimenta ingresa, y desde ya les digo que ni siquiera zapatillas tenía. Venía descalzo. No tenía zapatillas, ni cordones, ni cinto. Con una prenda de vestir de un buzo que tenía, o una remera, o llamarle como quiera, en la parte superior, hace una especie de soga, y es que con esa soga que se cuelga, los surcos de arcadura son totalmente evidentes, porque no solamente el personal médico se dio cuenta que era lo que había sucedido cuando lo declara óbito, sino que ahí mismo sellaron lo que es entrada a calabozo y entrada a cualquier efectiva, ¿sí? Y se le dio aviso a la Fiscalía número 4, y es el instructor Martínez el que empezó a instruir esta causa. Vino para la comisaría primera, solicitó personal de Policía Federal para que no sea la misma fuerza de la provincia de Buenos Aires la que se autoinvestigue. Así que inmediatamente ningún personal más de policía estuvo ahí. Nadie contaminó la escena, y todo lo que es policía científica lo aportó Policía Federal. Perfecto. Bueno, la autopsia se va a conocer cuando ya se hizo, ¿no es cierto? En el transcurso de estos días se va a conocer, y de hecho en la autopsia también uno de los puntos periciales que se solicitan es qué contenía o qué droga contenía el cuerpo de este chico, de Tamame, porque entiendo que la aprehensión fue violenta, porque Tamame estaba en un estado de euforia, de exaltación y de incoherencia. Lo digo porque es muy importante esto, porque una persona que se encuentra en ese estado, que es aprehendida, en este caso por un robo y por violencia de género que Tamame había ejercido contra su pareja o su expareja. Ejerció violencia y hubo un robo. Bien, la misma expareja es la que llama al 911, y efectivos del 911 se apersonan a la dirección de Facina y Cerrito y hacen la aprehensión de Tamame, que estaba en ese lugar. Una persona que se encuentra en ese estado y es abordado por personal policial, inmediatamente tiene que ir al hospital. ¿Qué es lo que pasó? Van a hacer un precario, que se le llama así, precario médico, que es un certificado que certifique la salud de la persona aprehendida. Pero el problema es que cuando tenemos inconvenientes en nuestra salud mental, nos tiene que examinar un personal médico idóneo a lo que es salud mental. Yo creo que si vos tenés un problema en el tobillo traumatológico, no te va a revisar un médico oncólogo. Claro. Tiene que revisar a alguien... El traumatólogo, claro. Claro, tiene que revisar a alguien que tenga que ver con la salud mental, o sea, específicamente un psiquiatra. Estamos hablando de un psiquiatra. Lo mismo y nos luego decía... un médico clínico. Claro, nos decía lo mismo recién el anterior entrevistado, especialista en salud mental, que decía, la ley de salud mental en una persona, como usted lo menciona ahora, en un estado de exaltación y de incoherencia, debe quedar internado, lo ordena la ley de salud mental. Sí, primero porque luego de ese estado de euforia viene el estado de depresión, sí, donde bajan donde dejan de estar los efectos de las drogas que consumió y empieza la depresión. Un proceso de depresión. Imagínate que una persona se encuentra en ese periodo de bajón, si le querés poner, y encerrado en un calabozo. La ideación suicida es lo más lógico que pase. Va a parecer ilógico en esta charla, pero en ese contexto, donde una persona está intoxicada, justamente no la podés tener privada de la libertad. Nos decía este operador fuera de aire que esto fue de manual, ¿no? De manual. Es de manual. De manual. Una persona que viene intoxicada de la calle, por el delito que sea, tiene que tener una derivación a un neuropsiquiátrico mínimo, para que le den las drogas que corresponde darle, para que esa persona genere coherencia en su manera de pensar y en su manera de actuar. Y luego, si tiene que ser aprendida, porque tiene que ser privada de la libertad, porque va a ser sujeto de una investigación penal, bueno, se lo llevará a una prisión, a una comisaría o a donde sea. Pero no podemos desde el punto A al punto B
tenemos un problema. Yo entiendo de que no es mala praxis del médico, no es tampoco mala intención del médico que lo atendió de decir, no, lo veo bien, no está roto, no tiene lesiones, no tiene tajo, no tiene nada, la policía no le pegó, le hago el precario. No. Yo entiendo que no hay mala intención, pero digo que los protocolos tienen que cambiar, porque si no después viene ese manto de duda. Che, alguien le hizo algo, alguien lo tocó, ¿quién lo arcó? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo dejó? Y esto era de manual. Y estos gritos que se grabaron en un video de no puedo respirar, además alimentan todo esto, ¿no? Esos gritos es de un video grabado a las 2 de la mañana. A las 2. Sí. Y Tamami ingresa al calabozo 2:50. 2:50. O sea que es de otra persona, de otro preso. No lo sé si es de otra persona, de un momento previo o de qué, pero si vos tenés grabado algo a las 2 de la mañana, ¿sí? Y no es en el calabozo de la comisaría primera, porque no da para que vos puedas desde la calle Belgrano grabar eso. Registrar. Eso está en la dependencia de, estimo, por lo que vi, en la dependencia de lo que es comando. No es comisaría. En la comisaría están los se ve calabozos, que se delimita ahí. Exacto. La parte. Y el ingreso está grabado por las cámaras. No solamente del monitoreo municipal, sino también de el Ministerio de Seguridad. Así que va a estar la autopsia y van a estar las cámaras donde se va a acreditar todo para que no se despejen dudas. Exacto. Para que se despejen dudas. Interviene algo muy importante, doctor. Usted me decía recién que ya oficialmente interviene la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión Provincial de la Memoria, con Pérez Esquivel y su séquito de abogados, que son más de 90, ya intervino porque en todas las muertes en custodia, o donde hubiera alguna posibilidad de que algún miembro de la Fuerza de Seguridad ejerciera un maltrato, o un trato degradante, o que tenga que ver con algo prohibido o ilícito contra una persona, interviene la Comisión Provincial de Memoria, como así lo hizo también en el caso de la Prida, que seguramente recordarás. Yo también era abogado de la policía, de los policías que fueron presos, luego fueron excarcelados y luego fueron sobreseídos. También intervino la Comisión Provincial de la Memoria. Para mí, una joven había muerto en un calabozo ahí, ¿no? Una participación no muy feliz de la Comisión Provincial de la Memoria, porque alimentó suspicacias y alimentó teorías que no se pudieron probar. Y lo único que generaron fue una división en una ciudad tan linda como La Prida entre sus vecinos, que realmente pensaban que 5 monstruos le habían hecho algo a esa chica, y después se terminó probando de que no era así. Por ello digo que no fue muy feliz esa intervención de la Comisión Provincial de la Memoria. Me encanta que vayan en favor de los derechos de las personas y de los derechos humanos. Está genial, me gusta tenerlos a mí y está bueno que vos también los tengas, pero no en detrimento o ensuciando. Bueno, pero en este caso tomaron intervención y dan garantías también entonces de que los resultados que se exhiban guarden relación con lo que sucedió, ¿no es cierto? A mí no me da garantía de nada la Comisión Provincial de la Memoria. A mí lo que me genera su actuación es toda de dudas, porque en realidad cuando intervienen en una causa, cuando no obtienen el resultado previsto, como en el caso de la Prida, era tener una prisión perpetua de 5 policías que no hicieron nada y encima asistieron a una persona que se suicidó. La verdad que a mí no me genera ninguna clase de seguridad, me genera inseguridad, y ya veo que ahora la cancha va a estar embarrada. Pero ya estoy acostumbrado. ¿Hay perito de parte para la autopsia esta? Sí, hay perito de parte por parte de la Comisión Provincial de la Memoria, y hay perito propuesto por la Fiscalía número 4, y hay un perito de parte propuesto por el abogado defensor particular del comisario. Ah, perfecto. Así que está resguardada la información. Yo no llegué a proponer perito de parte porque la firma con mis defendidos la hice media hora antes de venir a este estudio. Ahora. Y claro, lamentablemente la autopsia se realizó con el protocolo de Minnesota en horario de la mañana. Sintéticamente, para la gente que lo lee y desconoce esto, protocolo de Minnesota. Sí. El protocolo de Minnesota es un protocolo propuesto por la ONU en el año 1991, donde se resguarden, no solamente con fotografías, sino también con filmaciones, y se haga una autopsia integral y haya un informe integral de una persona que haya muerto en custodia. Es decir, para que no queden dudas de cómo trabajaron los peritos. Para trabajar bien. Claro. Para trabajar bien. Bueno, a mí me sigue dando confianza que
la parte que representa a los acusados, la parte que representa a la Fiscalía y la parte que representa a la Comisión Provincial de la Memoria, que más allá que no sea de su gusto o de su agrado, tiene pergaminos para mostrar en defensa de los derechos humanos. No es una cuestión de gustos, es una cuestión de mal gusto, como ha hecho la Comisión Provincial de la Memoria, recaudar fondos con tarjetas Visa y Mastercard, haciendo campañas nacionales e internacionales y proponiendo que se haga justicia de una vez por todas por Dayana Bergú, cuando ya se habían sobreseído los 5 policías. Entonces lo que entiendo de que... ¿Usted le consta que eso se hizo claro, así? obviamente, me consta que están en la causa. Con tarjetas... Claro, tarjetas Master y Visa, y además están en la causa donde yo realizo una demanda en el contencioso administrativo de la Ciudad Azul por el encierro de ese mes que se le hicieron a los 5 policías y por el daño a la imagen que se le hizo. Entonces, ¿Está en curso esa proponer demanda? que se haga justicia cuando ya hay un sobreseimiento, la verdad que no es que me caiga mal, la verdad que alimenta la suspicacia de que el manejo no es bueno. Herido está. ¿Está en curso esta demanda? Sigue vigente. Bueno, vamos a ver qué resultado tiene también. Positivos. Bueno, Positivos. Es un abogado optimista usted. Claro. Bueno, le agradezco, César. Por favor. Muy amable. Gracias a vos. Bueno, el doctor César García, entonces, representante de los 3 policías de la comisaría primera que están involucrados en este tema. ¿Me repite los apellidos, por favor? Campos, Astrada y Bortolotti. Perfecto. Ahí está. Y vamos a ver mañana entonces si ya se tiene el resultado de la autopsia, que ha estado bien custodiado por lo que se ha podido saber y además registrado de manera que no queden dudas sobre las causas de la muerte de Gonzalo. Con esto que nos quedamos en coincidencia, en algunas cosas coincidimos, en otras cosas no coincidimos, pero en esto coincide el doctor García con el anterior entrevistado, José Luis Álvarez, de Salud Mental, que cuando aparece una persona en estado de exaltación, consumiendo sustancias fuera de sí o con incoherencias, debe permanecer internado hasta que logre recuperar la conciencia plena, ¿no? Una lástima porque hubiera sido evitable, doctor. Ya lo despedí, pero... Se pierde una vida una lástima. Simplemente por no darle el tratamiento adecuado a una persona por que tiene una enfermedad de adicción. No sé, claro. Pero lamentablemente la ley de salud mental lo ordena. Lo prevé. Gracias, doctor. Nos vamos.